Muy buenas tardes, compañeros y doctor. El tema que nos toca exponer es sobre el equilibrio ácido-base. Siguiente, dice. La siguiente. Ok. Bueno, el equilibrio ácido-base, o también puede denominarse como básico, este de aquí se denomina equilibrio ácido al balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. El pH es una escala que define la acidez o alcalinidad de una solución. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones de hidrógeno. Ácido es la sustancia que puede liberar o donar iones de hidrógeno, y mientras la base va a ser la sustancia que puede combinarse o más bien puede aceptar iones de hidrógeno. La relación de acidez de una solución con la concentración de iones de hidrógeno se denomina pH. En condiciones normales, el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. El exceso de ácidos va a ser denominado como acidosis, la cual se denomina como un pH menor a 7.35, y el exceso de bases va a ser denominado como alcalosis, la cual se define por un pH que va a ser mayor a 7.45. El equilibrio ácido-base se altera en las enfermedades renales, respiratorias, diabetes, estados de ayuno, entre otras causas. Ya, en el equilibrio ácido-base, este de aquí siempre va a estar integrado por tres sistemas orgánicos, la cual va a ser el hígado, va a ser el pulmón y va a ser el riñón. El hígado va a metabolizar las proteínas produciendo ion de hidrógeno, el pulmón va a eliminar el dióxido de carbono y el riñón va a generar un nuevo bicarbonato. La siguiente. Giselle. Sí, espérate, es que no pasa. ¿No sigue? Ya, ok. Un momento. Giselle, acéptame el cursor, por favor. Vamos a ver lo que es cómo consigue el organismo mantener el equilibrio ácido-base. El cuerpo tiene que estar en un rango de pH constante, la cual pueden ver ahí que está de 7.38 a 7.45. Si vamos por arriba de valores superiores de 7.45, vamos a sufrir lo que es trastorno de alcalosis, la cual va a ser por exceso de bases. Si tenemos una bajada de pH, vamos a tener lo que son trastornos por acidosis, la cual este rango es muy estrecho. Bueno, no puedo mencionar. Ya, entonces aquí vamos a hablar de una molécula implicada que va a ser la de tampón. La sustancia tampón tiene la función de un tampón, que es absorber. Las moléculas tampón tienen la propiedad de absorber los cambios de pH. El principal tampón de que se va a hablar es el de bicarbonatos, es el que ven ahí la fórmula abajito, ya. Ese que está ahí va a partir del ácido carbónico, la cual el ácido carbónico puede descomponerse en dióxido de carbono, como también se puede descomponer en ion hidrógeno carbonato. Y este va a liberar lo que son los protones, que es decir, va a liberar lo que son las moléculas ácidas. Si hay muchos protones en nuestro cuerpo, el cuerpo va a estar ácido. Si hay poco protones en nuestro cuerpo, el cuerpo va a estar básico. Así que si consumimos o añadimos esto, es como el cuerpo a través de este tampón consigue regular el pH. Bueno, hay dos órganos implicados que están en la parte superior, la cual va a estar el pulmón y el riñón. El pulmón va a afectar directamente a la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo. Es decir, si nosotros respiramos mal, el dióxido de carbono se va a acumular. Se va a acumular, la cual el pulmón me va a afectar al dióxido de carbono. ¿Ya? Okay. De la reacción que va a tamponar, la reacción que tampona. Los riñones afectan es que no puedo señalar. Bueno, los riñones van a afectar a lo que está el ion de hidrógeno. Ya, entonces, porque los riñones pueden más bien liberar y los riñones pueden liberar como pueden absorber esto. Ya. Hay que recordar que los riñones lo que hacen es recibir la sangre sucia, la filtran, y todo lo que va a estar filtrado va a estar en forma de orina. Y el plasma de la sangre limpio viaja hacia el cuerpo. O sea que sale limpio de los riñones, y entonces los riñones, esto más bien puede quedarse retenido, o al revés, los riñones más bien pueden detectar que la sangre
hay poco de esto y entonces bombean hacia afuera. Ya, entonces la sangre, los pulmones me va a afectar en el dióxido de carbono y el riñón me va a afectar lo que es el ion de hidrógeno carbonato. Ya, si hay mucho dióxido de carbono, al final lo que va a pasar es que el cuerpo se va a volver ácido y esto me va a generar lo que es una acidosis. Si hay poco de lo que es el dióxido de carbono, esto me va a terminar, tendríamos prácticamente trastornos por alcalosis. Gracias. Ya, buenas tardes. Yo les voy a hablar de lo que es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria va a ser una afección que va a ocurrir cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que va a producir el cuerpo. Esto va a hacer que los líquidos del cuerpo y especialmente la sangre se vuelvan demasiado ácidos. Bueno, en los tipos de acidosis respiratoria vamos a encontrar la acidosis respiratoria aguda, subaguda y crónica. Pero antes, para entender esto, tenemos que saber que los niveles normales de la presión parcial de dióxido de carbono va a ser entre 32 y 48 milímetros de mercurio. El pH normal va a estar en una escala de 7.35 a 7.45 y el bicarbonato va a estar entre 22 y 28 miliequivalentes por litro. La acidosis respiratoria aguda va a ser una afección en la cual el dióxido de carbono se va a acumular muy rápidamente, esto antes de que los riñones puedan devolver al cuerpo su estado de equilibrio. Este se va a definir por la disminución aguda del pH, que va a estar por debajo de los 7.35. La elevación aguda de la presión parcial de dióxido de carbono va a estar por encima de los 45 milímetros de mercurio y aquí el bicarbonato va a estar en una escala normal. Por ejemplo, el pH va a estar en 7.24, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar en 55 y el bicarbonato va a estar en una escala normal que va a ser 23. Las manifestaciones clínicas de la acidosis respiratoria aguda va a ser la disnea, la cefalea, la confusión mental, la palidez, la agitación y puede llegar hasta el coma. Y las causas pueden ser enfermedades de las vías respiratorias como asma y EPOC, las enfermedades de tejido pulmonar como la fibrosis pulmonar y las enfermedades que pueden afectar el tórax como la escoliosis. Y también la obesidad grave que va a limitar la capacidad de expansión de los pulmones. La acidosis respiratoria subaguda, en esta el riñón va a tratar de compensar el descenso del pH haciendo que se eleve la concentración de bicarbonato plasmático. Aquí este se va a definir por un pH inferior a 7.35, en una presión de dióxido de carbono va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio y el bicarbonato va a ser mayor a lo normal. Por ejemplo, aquí el pH va a ser de 7.33, la presión parcial de dióxido de carbono va a ser de 53 y el bicarbonato va a estar en una escala de 28, que es mayor a lo normal. La acidosis respiratoria crónica, esta se va a definir por un pH que va a estar entre 7.35 a 7.39. Un valor de la presión parcial de dióxido de carbono va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio y el bicarbonato va a ser también superior a lo normal, como en la acidosis respiratoria subaguda. En este caso tenemos que el pH va a estar en 7.35, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar en 50 y el bicarbonato va a estar en una escala de 28. Las pruebas y exámenes para poder deducir estos tipos de acidosis se va a basar en la gasometría arterial para medir los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, también un análisis metabólico básico, una radiografía de tórax y una prueba de función pulmonar para medir la respiración y también para medir el funcionamiento de los pulmones. Y el tratamiento se puede recetar medicamentos broncodilatadores y corticosteroides para contrarrestar algunos tipos de obstrucción de las vías respiratorias. También en otros casos se puede llegar a la ventilación con presión positiva no invasiva o un respirador si es que en este caso se llega a necesitar. Y también oxígeno si el nivel de este en la sangre es muy bajo. Gracias. Puedes poner la pantalla completa, por favor.
Ya. La alcalosis. La alcalosis consiste en un exceso de alcalinidad sanguínea causada por la presencia de demasiado bicarbonato. En esta alcalosis vamos a encontrar la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. La metabólica va a ser por carencia de ácido en la sangre y la respiratoria va a ser por una concentración baja de dióxido de carbono en la sangre a consecuencia de una respiración rápida o profunda, es decir, una hiperventilación. En el cuadro vemos que en la alcalosis metabólica el bicarbonato ha aumentado. La flechita verde relaciona con lo que es el pH, está aumentado y la presión de la sangre, del dióxido de carbono de la sangre también ha aumentado. En la alcalosis respiratoria, la presión del carbono de la sangre está disminuido, mientras que el pH ha aumentado y el bicarbonato también ha disminuido. Siguiente, por favor. Ya. La alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, el bicarbonato arterial sistémico sube por encima de los 26 mini equivalentes por litro. La pérdida no respiratoria de los ácidos o la ingesta excesiva de fármacos alcalinos elevan el pH por encima de los 45. El vómito, ¿qué puede causar la alcalosis metabólica? El vómito y el uso de sondas nasogástricas que se usan principalmente para alimentar a personas que no pueden alimentarse por la boca. Ya, entonces esto puede originar una pérdida de SLH, que es el ácido clorhídrico. Y esta es la causa más frecuente de la alcalosis metabólica. La compensación respiratoria, es decir, se va a dar por una hipoventilación. Es decir, que hipoventilación significa que no va a respirar el suficiente oxígeno que el cuerpo necesita para las necesidades, o sea, no va a satisfacer las necesidades del cuerpo. Y el pH normal es de 7.35 a 7.45. Siguiente. En la alcalosis respiratoria, la presión del dióxido del carbono arterial cae por debajo de los 35 milímetros de mercurio. Esto causa la caída de la presión de dióxido de carbono, que es la hiperventilación, que es donde va a haber demasiado oxígeno. ¿Y cómo diagnosticar que una persona tiene alcalosis respiratoria? Pues una persona con alcalosis respiratoria tendrá un pH superior a 7.45 y un nivel de dióxido de carbono arterial más bajo. Los síntomas que va a tener esta persona son ansiedad, dolor de pecho, aturdimiento y rigidez muscular. Ya, ¿cómo un médico va a diagnosticar que una persona tiene alcalosis respiratoria? Mediante un análisis de sangre arterial, donde una máquina interpreta el contenido de ácido básico y lo que hace es administrar medicamentos y proporcionar oxígeno para que ayuden que a esta persona llegue al pH normal. Gracias. Ahí sí. Buenas tardes. Me toca exponer sobre la alcalosis respiratoria. Siguiente, por favor. Su definición. Este de aquí es un proceso fisiopatológico anormal en el cual la ventilación alveolar es exagerada en relación con el grado de producción del dióxido de carbono por el organismo. Este de aquí es el descenso de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial por debajo, no, todavía no, por debajo de los límites normales. ¿Cuándo una persona tiene alcalosis? Cuando su pH es superior a 7.45.
y cuando tiene una expulsión excesiva de dióxido de carbono. Está la hiperventilación y la hipocapnia. La hiperventilación es la inhalación exagerada. Y la hipocapnia, esto de aquí, es la deficiencia del dióxido de carbono en la sangre arterial. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus causas? Están las periféricas y las centrales. Las periféricas son trastornos que causan la hipoxemia, tanto como neumonía, TEP, que es tromboembolismo pulmonar, y la interstiopatía. Y en las centrales, esas de aquí están estimuladas por el centro respiratorio, tales como la ansiedad, el estrés o la sepsis. La siguiente. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues entre los síntomas tenemos lo que son mareos, la disminución en el nivel de conciencia, la parestesia, calambres, espasmos corpopedales y la arritmia. ¿Cuál es su tratamiento? Pues tratar la patología base, procurar que el paciente retenga el dióxido de carbono. Ante un cuadro de hipoxia, administrar oxígeno. También está el compromiso de la irrigación cerebral, que se debe realizar una sedación y relajación para intervenir con el soporte ventilatorio. La siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? En la hiperventilación, la dopamina más aminoácidos citotóxicos, estas van a causar actividad convulsiva. La hiperventilación altera la contracción muscular, que van a ser los calambres y espasmos, la vasoconstricción, que es el síndrome coronario, que se de aquí altera el ritmo cardíaco, y oxigena el miocardio. Siguiente, por favor. Se clasifican en alcalosis respiratorias agudas y alcalosis respiratorias crónicas. Las agudas son los buffers plasmáticos, que estos liberan protones al medio extracelular en forma inmediata. Y luego de algunos minutos, los hidrones se combinan con el bicarbonato, disminuyendo así su concentración. Este de aquí es un signo de mal pronóstico. Y en las crónicas, esta de aquí es denominada crónica, ya que por la persistencia de la alcalosis y el comienzo de la intervención de los mecanismos renales, que van disminuyendo de modo más intenso y progresivo con la concentración del bicarbonato. La siguiente. La alcalosis respiratoria aguda. Este de aquí, el bicarbonato sérico, disminuye aproximadamente 2 miliequivalentes sobre litros. El hidrón disminuye de 6 a 7 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de disminución de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial. El lacto sérico va a aumentar, el sodio y el bicarbonato disminuyen, pero van a ser juntos, y los aniones GAP sin ninguna modificación. Y la alcalosis respiratoria crónica, esta de aquí es la concentración del bicarbonato, que va a disminuir 4 miliequivalentes sobre litro por cada 10 milímetros de mercurio, y va a disminuir de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial. El cloro plasmático va a aumentar, la unión GAP aumenta pero levemente, o sea, no tanto, y la porción parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial, va a disminuir 20 milímetros mercurios, los aniones GAP aumentan el 3 miliequivalentes sobre el litro. La siguiente. La fisiopatología. A las 2 horas aproximadamente se ponen en juego los mecanismos compensadores renales que atienden a disminuir más el bicarbonato, aumentando la bicarbonatura. Este efecto se va a dar entre aproximadamente 24 a 36 horas. Y el mecanismo de compensación es el taponamiento físico-químico plasmático, están los ajustes ventilatorios y los mecanismos renales. La otra, por favor. Y el diagnóstico referencial va a estar el asma, la tensión arterial, la insolación, el hipertiroidismo, meningitis, ácidos metabólicos, infartos agudos del miocardio y por último el pánico. Gracias.
Doctor, ¿podemos poner un video del tema del equilibrio? Bueno, ¿Sí se está puede poner? bien, está bien. Ay, ok. Ya. Tienes que quitarte los audífonos porque no se escucha. Dice él, no se escucha. Por ejemplo, Ay, sí. la acidez, el nivel de oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial. El informe también incluye un cálculo del nivel del bicarbonato. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Este proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato PCO2 con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienza en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto, pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre, que se vuelve más alcalina y por lo tanto el pH aumenta. Si se mantiene la alcalosis respiratoria, el sistema renal iniciará un proceso de compensación, reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre. Esta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores, bicarbonato incluido, para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento del nivel de pH. Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más acídica. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de amortiguadores metabólicos. En el análisis de gases en sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones lo compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos. La determinación del anion gap, brecha aniónica, es un paso importante en el diagnóstico de la acidosis metabólica. El anion gap, brecha aniónica, se calcula a partir de la fórmula que representa la diferencia entre los cationes primarios que aparecen como sodio y los aniones primarios medidos que aparecen como cloruro y bicarbonato.
En el caso de la acidosis metabólica, una acidosis con un anion gap normal se caracteriza por una menor concentración de bicarbonato, contrarrestada por un aumento equivalente de la concentración de cloruro, manteniéndose una diferencia normal del cociente entre cationes y aniones. Por ello, también se la conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando tiene un anion gap normal, suele deberse a una pérdida de bicarbonato o de una menor descarga renal de ácidos. También puede deberse a grandes suplementos de soluciones intravenosas que contengan cloruro. Un anion gap elevado indica pérdida de bicarbonato sin el consiguiente aumento de cloruro. Puede estar causada por una acumulación de ácidos como ácido láctico o toxinas que actúan como ácidos. El analizador de gases en sangre ABL mide y calcula el estado respiratorio y metabólico, incluyendo el anion gap, lo que ayuda a tomar decisiones diagnósticas. Verá los demás vídeos cómo realizar una punción arterial y cómo leer el informe mediante el 3 en raya. ¿Se acabó el video? Sí. A ver, niña Paredes, a ver si me pone las diapositivas. A ver, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? La exposición muy buena de las compañeras. Perfecto estuvo el trabajo. Vamos a hacer un resumen. En el equilibrio ácido básico, lo que yo necesito es, como estamos estudiando desde la semana pasada, la homeostasis. Hay que hacer homeostasis de la cantidad de ácidos contra la cantidad de bases en el organismo. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que estar nivelado. Entonces, para yo poder nivelar los ácidos y las bases, yo tengo que tener algunos elementos. Por ejemplo, tengo que tener un elemento que se llama el elemento tampón, también llamado buffer o amortiguador. Ese elemento amortiguador, buffer o tampón va a ser el HCO3, que es el bicarbonato. Además de eso, yo tengo el riñón y el pulmón, que también son órganos que van a hacer el equilibrio ácido básico. El pulmón a través de lo que es el CO2 y el riñón a través de los hidrogeniones H. Además de eso, yo tengo que conocer algo. Cuando yo digo pH, yo digo que es una forma de medir el potencial hidrogénico en la sangre. Entonces, yo tengo que tener un valor, un rango normal. Tengo que saber que el rango normal de pH en la sangre va de 7.35 a 7.45. Le repito, el pH normal en la sangre, cuando no hay ningún proceso patológico, va de 7.35 a 7.45. Valores que bajan de 7.35 hacia la izquierda, yo digo que hay acidosis. Valores que aumentan de 7.45 hacia la derecha, yo digo que hay alcalosis. De allí tengo que partir. De 7.35 hacia abajo, yo digo acidosis. Y de 7.45 hacia arriba, digo alcalosis. Pero resulta que hay dos tipos de acidosis. Una que es respiratoria y una que es metabólica. Hay dos tipos de alcalosis. Una que es respiratoria y una que es metabólica. Entonces, en eso que tengo que estar yo bien claro el asunto para no confundirme. Primero parto de lo que les decía yo. De 7.35 hacia abajo, digo yo acidosis. Hasta ahí nomás le puse el nombre, no le he dado apellido. De 7.45 hacia arriba, le digo alcalosis. Nomás le di el nombre. No le he dado yo todavía el apellido porque necesito otros datos más. Por ejemplo, en la acidosis respiratoria, ¿qué es lo que tengo aquí? El paciente está hipoventilando, respiraciones lentas, está en bradipnea o bradipnea. Acuérdese que el valor normal de la frecuencia respiratoria era entre 14 y 16 por minuto. Este está respirando de 14 hacia abajo por minuto. Tiene bradipnea, hipoventila, está respirando lento, estará respirando lento. Consecuentemente, el pulmón no puede eliminar
el CO2. No puede eliminar CO2. Consecuentemente, tengo aquí algunos ejemplos que son las enfermedades pulmonares. Llámele EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así se conceptúa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Llámele una fibrosis de pulmón. Llámele un enfisema pulmonar o llámele asma bronquial. Alguno de esos ejemplos. Aquí para generalizar nomás puse